Para dar comienzo al video, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué es el cáncer? La palabra cáncer es un término general que engloba diversas enfermedades crónicas que se relacionan entre sí. El cáncer se refiere a una enfermedad en la que hay un crecimiento descontrolado de células. Normalmente hay una división celular, y cuando las células envejecen o se dañan, estas mueren para que las nuevas células las reemplacen. Ahora bien, durante este proceso existen fallas. Cuando no se sigue el orden, se forman células anormales o dañadas y estas se multiplican cuando no deberían. En esencia, el cáncer es el resultado de un proceso que comienza cuando una célula del organismo se encuentra dañada o alterada, lo que ocasiona que ésta no trabaje en armonía con las demás células. Hay una probabilidad de que estas células formen bultos de tejidos que se conocen como tumores. Pueden ser cancerosos o no cancerosos. Los tumores cancerosos, malignos, invaden tejidos cercanos o por metástasis se diseminan a otras partes del organismo. Las células cancerosas tienen diversas diferencias en contraste con las células sanas. Algunas de estas diferencias son las siguientes. Las células sanas se forman cuando reciben una señal, mientras que las células cancerosas se generan sin recibir señales. De igual manera, cuando hay una señal que les indica a las células que paren la división celular o que debe de haber una muerte celular programada conocida como apoptosis, las células normales reaccionan mientras que las cancerosas hacen caso omiso a estas señales. Otra diferencia entre las células es que, como mencionamos anteriormente, las células cancerosas invaden tejidos cercanos y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Por el contrario, la multiplicación de las células sanas para cuando éstas se encuentran con otras células. La mayoría de estas células no se desplazan a otras partes. Aunado a esto, las células cancerosas persuaden a las sanas para que los vasos sanguíneos crezcan en dirección a los tumores. Esto resulta en un transporte de tanto oxígeno como nutrientes que permiten un crecimiento de los tumores y quitan sus productos de desecho. Asimismo, las células cancerosas pueden evadir el sistema inmune del organismo. El sistema inmune generalmente destruye células dañadas o anormales, pero en estos casos las células cancerosas pueden engañar este sistema para seguir vivos y crecer. Incluso existe la posibilidad de que estas células puedan hacer que las células inmunitarias protejan al tumor en lugar de atacarlo. Además, pueden ocasionar una incorporación de numerosos cambios en los cromosomas. Inclusive algunas células tienen el doble de cromosomas que se tendría normalmente. Al mismo tiempo, las células cancerosas dependen de distintos nutrientes que las células sanas. Algunas de ellas pueden crear energía a partir de esos nutrientes de maneras distintas a las normales, permitiendo una multiplicación más rápida. Independientemente del tipo de cáncer, lo que toda célula cancerosa tiene en común es la originación de alteraciones en la secuencia de algunos genes, que por consecuencia las células no proliferan rápidamente ni responden a señales químicas y biológicas que indican un alto crecimiento o la muerte celular. Por ende, no hay un freno a la diseminación a otros tejidos. Y por último, como característica común, toda célula tiene una secreción de proteasas que destruyen las barreras mecánicas que se forman por el colágeno. A todo esto nos preguntamos cómo obtienen las células la energía para sobrevivir. Pues es algo bastante simple. Como tal, las células cancerosas utilizan el mismo mecanismo de supervivencia que tienen las células sanas para que de esta forma completen su respiración celular. A este proceso se le conoce como glucólisis o glicólisis. La glucólisis consta de una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de 3 carbonos conocidas como piruvato. Es una vía metabólica ancestral y se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día. Como producto final de la glucólisis se encuentran principalmente 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de ATP, aunque en realidad existen diferencias entre cómo cada una elabora este proceso. Por una parte, las células sanas consumen por completo las moléculas de azúcar para producir ATP, mientras que por el otro lado, las células cancerígenas solo consumen de manera parcial la glucosa y desperdician cierta cantidad. Además de la producción de ATP, también se generan ácido láctico y ácido bicarbónico. Estos son compuestos primordiales para que las células cancerosas se desarrollen. Por si fuera poco, el hecho de que realicen el proceso de glucólisis sirve como una especie de camuflaje contra el sistema inmune, ya que este identifica que están haciendo la misma labor que estaría haciendo una célula sana. Ahora hablaremos sobre las moléculas que están involucradas en la supervivencia del cáncer.
Primero que nada, debe decirse que las mitocondrias son los mecanismos encargados de generar energía para las células, ya sean sanas o cancerosas. Justamente las moléculas mencionadas anteriormente, la glucosa y las ATP, juegan un papel importante en la generación de energía. La glucosa es una molécula no ionizada de 6 carbonos, de 12 hidrógenos y de 6 oxígenos, como se ve en la pantalla. Es categorizada dentro de las azúcares simples, lo cual significa que también es un monosacárido y de hecho el más abundante en toda la naturaleza. Por otra parte, al tener un grupo aldehído en la parte superior, esto también la hace llamarse una aldosa. Entonces, al tomarse todo esto en consideración, el nombre químico alterno de la glucosa es aldohexosa. Con respecto al ATP, que también es conocido como adenosin trifosfato, este está compuesto de una adenina, de una ribosa y de grupos fosfato. Ahora podemos hablar sobre la relación entre estas moléculas y las reacciones que ocurren en estas para generar energía. Tal y como se dijo en la diapositiva anterior, todo este proceso se lleva dentro de la mitocondria, pero específicamente ocurre dentro de la matriz mitocondrial a través del ciclo de Krebs. A partir de la glucosa del 6 carbono se obtienen dos moléculas de piruvato de 3 carbono. Gracias al proceso de glucólisis anteriormente explicado, los piruvatos se convierten en coenzima A de acetilo o CoA de acetilo. Este proceso se mezcla con ácido oxalacético del 4 carbono y al hidrolizarse produce ácido cítrico. Este se deshidrata e hidrata nuevamente para convertirse en isocitrato. El nuevo isómero se oxida y una molécula de CO2 se descarboxila. Se reduce una coenzima NADA+ para formar NADH. Cuando se retira el carbono se obtiene alfa-cetoglutarato de la molécula de 5 carbono. Este se oxida mientras que el NADA+ se reduce nuevamente para liberar otra molécula de carbono. El nuevo carbono se combina con CoA para formar CoA del sunicilo, en la cual un grupo fosfato se reemplaza su CoA, que se transfiere a ADP y forma ATP. Esta transferencia ocurre en GDP y forma GTP. El producto resultante se conoce como sinusato. El sinusato se oxida y se convierte en un fumarato. A este se le añade agua para transformarse en malato y finalmente el ácido oxalacético se genera gracias al malato y el ciclo puede volver a empezar. Estudiando todos los conceptos anteriores, algunos científicos han podido encontrar nuevas terapias en contra del cáncer. Hoy en día ya hay diversos tipos de alternativas que pueden evitar las quimioterapias. La primera de ellas pueden ser las terapias hormonales y como tal sirven para detener o hacer más lento el crecimiento del cáncer, especialmente para el cáncer de mama o el de próstata. Después se encuentran los inhibidores de transducción de señales, los cuales evitan que las células puedan recibir las señales de su entorno y por lo tanto estas células cancerosas no reciben el estímulo bioquímico de seguir desarrollándose. Por otra parte están los inductores de apoptosis. Como tal, la apoptosis es el proceso o el ciclo en el que la célula sana procede a irse degradando hasta morir por completo. Sin embargo, la desventaja es que el cáncer está diseñado genéticamente para no traducir la enzima encargada de llevar a cabo este proceso. Es por ello que al insertar inductores se incita a las células enfermas a morir naturalmente. Finalmente se ha logrado inventar los anticuerpos monoclonales. Estos se encargan de erradicar solamente a células cancerígenas. Esto lo logra por medio de la inyección de cierto compuesto radioactivo o químicamente venenoso. Existe una gran cantidad de situaciones o condiciones que pueden propiciar el desarrollo de este tipo de enfermedades. La dieta puede jugar un papel muy importante en si se desarrolla o no algún tipo de cáncer. También
el tabaco y el alcohol pueden ser factores muy importantes, la radiación y sustancias carcinogénicas como el benceno o los asbestos. Más específico con el cáncer de mama, la herencia genética es un factor decisivo, las hormonas también, enfermedades previas como la hiperplasia típica o carcinomas lobulares in situ, y también existen las mutaciones genéticas como el gen BRCA1 y 2 que pueden también causar cáncer de mama. También existen factores socioeconómicos como el sexo y la edad. Esto se puede ver ya que las mujeres mayores de 60 años son más propensas a contraer cáncer de mama. El consumo del tabaco y alcohol, que puede considerarse un estilo de vida que es muy peligroso, también puede ser un causante de cáncer de mama. También ha habido estudios que declaran que, por ejemplo, en Estados Unidos, la población afroamericana e hispana presenta más casos y más muertes causados por cáncer de mama que la población blanca. Esto debido a la disparidad entre ingresos y al distinto acceso a servicios médicos. También, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, países de bajos recursos cuya población presenta menos ingresos representa también la mayor cantidad de los casos y la mayor cantidad de las muertes, lamentablemente. Existen 7 tipos de cáncer de mama. Los principales son el cáncer ductal invasivo, el cáncer ductal in situ y el cáncer lobular invasivo. Existe también la enfermedad de Paget, el carcinoma de Phyllodes, el cáncer lobular in situ, a diferencia del otro que era invasivo, y también carcinomas inflamatorios de la mama. El carcinoma ductal invasivo representa el 80% de los casos totales. Este se desarrolla a base de células epiteliales en los conductos galactóforos y de ahí se extiende o invade otros tejidos. El cáncer ductal in situ se desarrolla de la misma forma que el CDI, solo que este no se puede extender a otros tejidos, este simplemente se queda ahí. El cáncer lobular invasivo, a diferencia del CDI y del CDIS, se desarrolla en los lobulillos y de ahí se puede también extender a otros tejidos. Este representa solamente el 10% de los casos totales, pero aún así entra en los 3 más comunes. El CDIS solamente es el más común de los no invasivos. Y bueno, su impacto social. El cáncer de mama es a menudo una sentencia de muerte para aquellas personas que lo padecen. En México, el número de casos aumentó un 22% en el 2020. En ese mismo año, 7.821 mujeres murieron, lo cual representa una muerte cada hora. En el mundo, ese mismo año, fueron 685.000 personas que murieron a causa de esta terrible enfermedad. Esto representa nada más y nada menos que una crisis de salud y una crisis humanitaria global. Es necesario que gobiernos y asociaciones tomen acción en impartir educación sobre no solo de conciencia, sino también de prevención y detección temprana para tal vez no evitar más casos, pero por lo menos evitar más muertes. Es importante recordar que cada una de estas muertes no solamente es una vida menos en el mundo, sino también una pérdida devastadora para las familias que tienen que sufrir todo este dolor y toda esta pena que es perder un ser querido.